Bienvenidos a otra entrevista de Golden Nugget Series, donde conversamos con ejecutivos de negocio exitosos a través de la región de Latinoamérica. Yo soy Rodolfo Artiles y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de contar con Martín Pico Estrada, con quien hablaremos del tema desarrollo de estrategias de negocio. Escogimos este tema pues por la vigencia del concepto en el entorno actual, donde pues, la mayoría de los negocios están tratando de hacer ejercicios de redefinición estratégica, como resultado, obviamente, de los cambios que hemos estado experimentando, ¿no? Sin embargo, antes de entrar en materia, pues quisiera presentar a Martín. Voy a comentar un poco de su background. Martín es graduado en Administración de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, con un MBA de la Universidad del SEMA y con certificado de Marketing de UC Berkeley y programa avanzado en Marketing del Kellogg School of Management. Tiene más de 20 años de experiencia profesional dentro de empresas de prestigio multinacional como Abbott, Clorox, Campbell's y Lafarge, ocupando posiciones de liderazgo principalmente en las áreas de mercadeo. Adicionalmente, desde el punto de vista académico, pues fue director académico en el Magíster en Dirección de Marketing, Universidad Diego Portales. También fue profesor de Marketing en Universidad Diego Portales, Chile, y Universidad Austral, Argentina. Director del Círculo de Marketing Digital de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, y actualmente es socio fundador de CTD Partners, que es una consultora especializada en transformación integral de negocio y Customer Centricity. Poseen oficinas en Santiago, Buenos Aires y Lima. Y bueno, con esta introducción, Martín, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Rodolfo. Encantado de acompañarlos en esta serie de Golden Nuggets. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, entrando en materia, Martín, muchas personas hablan de estrategia de negocios como concepto, pero en nuestra experiencia hemos visto a veces un poco de confusión y malinterpretación en este concepto y queríamos pues escuchar de tu persona qué es lo que tú consideras que es una estrategia de negocios y si nos podrías dar algunos ejemplos. Por supuesto, Rodolfo. Mira, en simple, la estrategia de negocios es aquella forma única en la que yo logro crear valor y entregar valor al cliente, ¿no? En términos centrales, de qué forma logramos, ¿no?, satisfacer esas necesidades de los clientes. A través de esa estrategia, además, tengo que ser capaz de realizar un propósito, es decir, darle un sentido a la compañía para poder participar en el mercado y a través de esa creación de valor al cliente, realmente asegurar, tener una continuidad y lo que se llama una sostenibilidad de la empresa en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que a las empresas en el tiempo también van renovando, obviamente, su negocio a partir de un propósito. ¿Por qué? Porque las necesidades son cambiantes, ¿no? Eso es lo que hace que, obviamente, las empresas exitosas y aquellas que realmente prosperan y se renuevan en el tiempo logran hacer, ¿no? Eso, digamos, por un lado es simple, ¿no? Por otro lado es complejo, ¿no? Porque por otro lado lo que implica es tener esta capacidad de creación de valor, el poder hacerlo a través de ciertas capacidades organizacionales, ¿no?, de la propia compañía, que sean difíciles de copiar, ¿no? Y desde ahí, digamos, asegurar tener realmente un valor en el tiempo, ¿no? Y que obviamente se vaya adecuando. Como tú decías muy bien al principio, este contexto actual nos ha obligado a repensar y replantear cuál es el valor que entregamos y cómo se adecúa a las necesidades cambiantes que se han ido dando en el mercado, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Háblanos un poquito de la frecuencia con que se deben hacer los ejercicios de estratégico. Hay personas que dicen, bueno, ya hice un ejercicio este año, voy a esperarme 2 o 3 años para redefinir mi estrategia. ¿Qué nos puedes hablar de la frecuencia de estos ejercicios? Mira, súper interesante el tema porque cada vez más, Rodolfo, a ver, por lo pronto existe efectivamente un proceso formal que se llama de planificación estratégica, ¿no? Que eso obviamente las compañías lo tienen en su gimnasia, ¿no es cierto? Y está muy bien. Ese normalmente es un ejercicio que tiene un horizonte de tiempo de 2 a 3 años, se renueva en forma anual, pero nosotros cada vez más, y sobre todo en este contexto tan dinámico, hemos planteado
la necesidad de estrategizar como un verbo, en el sentido de que las compañías operan y funcionan, digamos, en un continuo, en un modo en donde la agenda estratégica es parte de su gestión, ¿no? Claro. Y eso es bien difícil, porque eso lo que hemos descubierto es que la agenda estratégica en los equipos de conducción, cuando uno va al día a día, ocupa un porcentaje muy bajo de su agenda, ¿no? Es decir, rápidamente dejamos el proceso de planificación de estrategia y nos vamos a la operación, y hay veces que se pierde esa sincronicidad y sobre todo esa mirada más estratégica en la gestión y en la conducción del negocio, sobre todo en entornos que son muy dinámicos, que a veces te obligan a tener un porcentaje mayor de tiempo de reflexión, de replanteamiento y obviamente de toma de decisiones más de tipo estratégica, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien es sano tener obviamente esta actualización anual de estrategia, nosotros planteamos hoy en un continuo esta estrategización como parte de un ejercicio dinámico que se trabaja con el equipo de conducción, ¿no? Okay. Entonces, y desde ahí es donde trabajamos muchísimo. Queda claro. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, desde el punto de vista de modelo de negocio versus estrategia de negocio, hemos visto mucha gente hablando de manera intercambiable de estos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Mira, básicamente, a ver, modelo de negocio es el diseño, digamos, sobre el cual, digamos, la empresa genera valor a través de su propuesta de valor al cliente. O sea, en un modelo de negocio uno tiene al centro la propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo yo agrego valor, ¿no? Y desde ahí yo tengo que articular hacia mis clientes cuáles son los canales y relacionamientos que yo desarrollo, ¿no? Para poder entregar valor a esos segmentos de clientes. Y por otro lado, cómo se articula todas las capacidades y recursos que yo tengo para poder crear valor. Es decir, cómo se orquesta eso es el modelo de negocio, ¿cierto? Esto es una parte importante dentro del diseño estratégico, pero no es exactamente lo mismo que la estrategia de negocio. La estrategia de negocio es una definición más de un horizonte de tiempo de qué objetivos, qué lineamientos queremos lograr, ¿no? O sea, tiene una mirada más proyectiva en toma de decisiones y en lineamientos, y el modelo de negocio tiene más que ver con el cómo yo agrego valor. Es decir, normalmente en un proceso estratégico, lo primero que se recomienda es mirar primero el marco estratégico, donde definimos justamente más la estrategia de negocio, la visión, el propósito, ¿no es cierto? Y luego pensar en el cómo agrego valor a partir del modelo de negocio. Eso más o menos son las diferencias y la interconexión que hay entre ambos conceptos. Excelente. Y cuando hablamos de estrategia, casi siempre nos referimos a cosas que queremos o debemos estar haciendo en los diferentes componentes del negocio. Sin embargo, muy pocas veces le dedicamos tiempo hacia lo que no debemos hacer. ¿Nos quieres hablar un poco de esa distinción entre lo que sí queremos y lo que no queremos y cómo son parte del ejercicio estratégico? Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, tal vez para eso a veces lo mejor es, hasta puede ser un ejemplo, ¿no? De cómo se da esto en las empresas, ¿no es cierto? Básicamente, a ver, decisiones estratégicas implican estas opciones, ¿no es cierto? Estos choices sobre los que uno define primero cómo agrega valor y a quiénes, y desde esa decisión, digamos, es donde justamente está cuál es el campo de adyacencias en el cual yo me voy a mover para poder entregar valor, ¿no es cierto? Y claramente en qué territorios no debo ponerme. Entonces, desde ese punto de vista, un ejemplo, digamos, de empresa con el que hemos trabajado, que es una empresa del grupo de medios, ¿no? Del grupo de medios, una transnacional, ¿no? En donde obviamente está enfrentando un desafío importante básicamente de Netflix y todo lo que es el online streaming, ¿no es cierto? Y la pregunta central es, yo siendo un operador de cable, ¿debo entrar o no debo entrar en el negocio de streaming, ¿no es cierto? ¿Y qué sentido eso hace para mi core business, sobre todo
desde donde yo agrego valor al cliente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una decisión, en este caso estratégica, pero que tiene un dolor importante, es que finalmente la decisión es hacerlo, pero tiene implicancias muy estructurales en las capacidades para poder definir realmente entrar en ese negocio. Es decir, el qué hago y qué no hago tiene implicancias importantes desde el punto de vista organizacional también y cultural, que hay veces que son bastante difíciles de entender, ¿no es cierto? Yo te diría que ahí es donde se ha dado, sobre todo en estos últimos tiempos de COVID, los mayores desafíos, ¿no? Que es frente a un cambio estratégico que es inevitable. Rodolfo, seguramente con BMA también a ustedes les ha tocado ver cómo estas empresas que realmente están teniendo que hacer un cambio de ciclo, teniendo que enfrentar nuevos canales, nuevos modelos de negocio, ¿no? Finalmente a veces es como que sobrevaloran la capacidad que tiene el equipo de conducción para hacerlo, cuando en realidad el factor cultural, ¿no? Y el factor justamente de la gente a veces es el que más está costando, sobre todo en un entorno, digamos, de mayor complejidad como el que estamos atravesando en este minuto, ¿no? Claro. Y hablando un poco del proceso de definición estratégica, ¿cuáles podrían ser esos elementos comunes que tienen todas las estrategias, ¿no? Tratando de establecer y comunicar a la audiencia cuáles podrían ser esos pasos de ese proceso. Sí, sin duda. Mira, básicamente, a ver, digamos, dentro de los pasos clave para poder desarrollar la estrategia, digamos, lo primero, lo esencial, un poco algo mencionado antes, es lo que llamamos el marco estratégico, que son aquellas preguntas fundacionales que igual hay que hacer y replantearse, ¿no? Desde ellas el propósito, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la compañía en el mercado? Esa es una pregunta esencial, pero que justamente en estos tiempos ha tenido que volver a la mesa, ¿no es cierto? La definición es, por supuesto, ya dentro del marco, ¿no es cierto?, de una visión y de lineamientos que tiene más que ver con el cómo vamos a lograr esa visión, ¿no es cierto? Y después, ya definido un poco este marco estratégico, ¿no es cierto?, ya irnos a definiciones, ¿no es cierto?, más de tipo de objetivos estratégicos. Ahí la metodología con la que nosotros tenemos mucha experiencia, que hemos trabajado con muchas organizaciones, es Balance Scorecard, que realmente opera muy bien desde la elaboración de un mapa estratégico con definiciones claras a partir de estos lineamientos en grandes objetivos estratégicos bajo 4 perspectivas, ¿no? La perspectiva financiera, la perspectiva cliente, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje e innovación, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite dar a este mapa estratégico, ¿no es cierto?, un balance, ¿no es cierto?, en cómo crecer y no solamente mirar lo financiero, que es normalmente hacia donde solemos irnos, ¿no es cierto?, sino pensar en todos los objetivos que realmente estén balanceados. Definido ese mapa estratégico, pasamos a la etapa del plan operativo, ¿no es cierto?, lo que llamamos un plan operativo integrado, que es el cómo se implanta la estrategia, ¿no?, cómo se va a implantar dentro de la organización, ¿no?, y cuál va a ser el trabajo, digamos, con esa estrategia a partir de indicadores, de iniciativas y de proyectos que la organización va a liderar, ¿no es cierto? Ahí hay un trabajo importante de ejecución de la estrategia, que a veces es, dicho sea de paso, también la parte más desafiante, ¿no?, dentro de un proceso de estrategia, que realmente es la ejecución. Ahí es donde también solemos dedicar mucho tiempo, ¿no?, de trabajo, porque es donde más cuesta, ¿no? De acuerdo, excelente, gracias Martín. Bueno, para finalizar entonces, ¿cuál sería tu golden nugget con este tema, Martín? Mira, justamente para mí, justamente la clave, si yo tuviera que decir cuál es la clave del éxito de la estrategia, que es una palabra muy usada, muy manejada, digamos, en amplios términos, digamos, dentro del management, claramente es el tema de asegurarnos que la implantación de la estrategia es donde realmente se juega el partido, ¿no es cierto? Y ahí las preguntas esenciales, ¿no? ¿Qué equipo va a llevar adelante esa estrategia? Claro. Pregunta, ¿no? Otra pregunta, ¿tenemos los líderes adecuados para llevarla adelante? ¿No? ¿Cuál es nuestro nuevo trabajo a partir de esta estrategia que hemos diseñado? ¿No es cierto?
en qué proyectos nos vamos a enfocar, ¿no? Simplemente a modo de anécdota, nos tocó este tema justamente a partir de una estrategia de trabajar con una empresa B2B en Chile y bueno, justamente estaba muy clara la estrategia, ¿no es cierto? Pero lo que nos dimos cuenta es que no tenían un equipo de conducción adecuadamente preparado, porque la compañía venía con muchos años de una cultura muy paternalista y en un modelo de negocio mucho más matricial, con segmentos de producto y segmentos de clientes, digamos, era mucho más difícil poder hacer que todo eso funcionara, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde el trabajo difícil justamente y la clave del éxito pasa un poco por ahí. Y eso es un poco lo que podría resumir como gran síntesis un poquito de dónde vale la pena ahí lograr el foco y asegurar el éxito, ¿no? Como clave. Gracias, Martín. Bueno, y con esta respuesta entonces cerramos la entrevista. Agradecemos nuevamente a Martín por su tiempo, su disponibilidad para poder... Muchas gracias, Rodolfo, y felicitaciones nosotros. por la serie que has hecho que están muy buenas. Excelente. Bueno, te cedo la palabra para que te despidas de la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y nuevamente, Rodolfo, muchas gracias por este espacio. Y bueno, esperemos que todo esto sean contribuciones para el desarrollo del management y las prácticas. Gracias a ti, muy amable. Bueno, Saludos. gracias. Chao.